Oramos por milagro y esta tarde vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y los versículos del 25, gloria a Dios, al 34. Y lo vamos a leer de una buena vez todo. Amén. Ustedes que traen su Biblia, porque es importante traer su Biblia y escudriñar para que ustedes vean y comparen y se den cuenta que el predicador no les diga mentiras, sino que les predique justo lo que está escrito en la palabra. Amén. Solamente trayendo nuestra Biblia y leyéndola, ahí donde se nos enseña, yo creo que vamos a ver. Este mensaje, hermanos, ya lo prediqué en otra ocasión. Hoy un poquito diferente, pero es lo mismo. Me encanta hablar de este milagro. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 5, del 25 al 34. Quiero que me ayuden en voz alta. Todos los que pueden leer en su Biblia, hágalo en voz alta para que yo no me pierda aún con este aparatito. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, sería salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: pero él miraba alrededor. Entonces la mujer, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y él le dijo: hija, aleluya, Padre, te bendecimos en esta hora, Señor del cielo y de la tierra. Te damos gracias por tu palabra. Señor, ahora tú empiezas a hacer milagros solo por tu palabra, porque tú estás aquí. Y sigue, Señor, con el deseo de bendecir a tus hijos, de bendecir a tu pueblo. Que mientras la palabra se predica, tú hagas milagros y maravillas. Por el poder de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre maravilloso, Padre, de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Tenemos aquí un milagro bien hecho. Qué precioso, precioso milagro. Y ya saben, los que escucharon este mensaje el año pasado, ¿cuántos se acuerdan de este mensaje? Levante la mano. Los 3 pasos de la fe. ¿Nadie? A ver, una mano que se acuerde. ¿No se acuerdan, verdad? Bueno, qué bueno. No sé si decir qué bueno, qué malo, pero yo digo ahora en esta tarde qué bueno. Pero ¿sabe qué? Es muy importante que nosotros recordemos lo que oímos. Aquí en este mensaje que le he puesto los 3 pasos de la fe. Voy a hablar de la fe, pero voy a hablar de una sola fe, porque es una sola fe. Bueno, es la fe natural, ¿verdad? Pero es fe. Pero ahí está la fe divina.
la fe divina, la fe que Dios pone en el corazón de los creyentes. Así que la fe que tenemos es una fe divina. Por eso nosotros la echamos a andar, porque todo lo divino, todo lo que Dios nos da es hermoso y es acción. Es decir, siempre tendrá un efecto cuando nosotros hacemos algo en fe o hablamos algo en fe. Siempre tendrá sus resultados. De modo que aquí tenemos la historia de una mujer que hacía muchos años estaba padeciendo ese flujo de sangre. Tendría tumor, tendría cáncer, no sabemos qué era, la Biblia no nos dice, pero ya sabemos que cuando hay ese tipo de enfermedad, siempre se diagnostica algo semejante. ¡Qué tremendo! Aquella pobre mujer tenía muchos años con esa enfermedad y la palabra del Señor nos enseña que había ido con muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía y que ningún médico había podido hacer nada por ella. Al contrario, dice ahí la palabra que leímos, que cada día le iba peor. Qué tremendo. Pero entonces el versículo 27 nos dice que esta mujer, que lo tiene por ahí en voz alta y bien fuerte, que dice: cuando oyó hablar de Jesús. Ahí está uno de los 3 pasos de la fe. Esta mujer, cuando oyó, porque los 3 pasos de la fe, ya que se los prediqué y se los predico hoy, es para que usted tenga mucho cuidado y escuche, no solamente con el oído físico, pero también escuche con el oído espiritual, adentro, para que venga esa fe divina y sin que nadie tenga que orar por usted, usted reciba su milagro por la palabra, no por lo que yo, sino por lo que la palabra de Dios hace efecto en el corazón cuando nosotros recibimos la palabra. 3 pasos de la fe. 1, la mujer oyó hablar de Jesús. La mujer escuchó, ¿sí? La mujer oyó. 2, el segundo paso dice que la mujer aceptó en su corazón. Es decir, el segundo paso es, si el primero es oyó, el segundo paso es creyó. Creyó en su corazón. Y el tercer paso es acción. Accionó cuando ella entendió. Vamos a ver. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, especialmente el apóstol Pablo, que habló tanto acerca de la fe, dice que la fe viene por el oír. La fe, es decir, la fe divina, viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios es esperanza. ¡Qué maravilloso! La mujer, hermanos, entonces dice que ella oyó hablar de Jesús. Primer paso, oyó la mujer, oyó. Cuando queremos un milagro necesitamos recordar. Si no tenemos la fe suficiente para recibir el milagro en ese momento o quizá más tarde, debemos recordar algo que hemos escuchado acerca de Jesús. Porque aquella mujer, alguien, ¿sería su vecina? ¿Sería su compañera? ¿Sería algún familiar? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que le hablaron. Ella escuchó hablar de Jesús. Es importante, muy importante, hermanos, que cuando nosotros hablemos de Jesús, que cuando nosotros demos
esa palabra o ese mensaje lo demos claro, lo demos sencillo. Que cuando demos el mensaje de salvación seamos claros. Porque la persona que nos escucha tiene una necesidad. Que cuando hablamos de Cristo debe ser tan cierto, debe ser tan sencillo y debe ser tan poderoso. Qué maravilloso. A esta mujer le informaron que Jesucristo era el médico sanador, que era el perdonador de los pecados, pero que también era el sanador de toda enfermedad. Cuando ella escuchó este informe, esta palabra, esta versión que le dieron de Jesús, su fe empezó a brillar. Ella estaba muy desgastada, muy desnutrida, estaba cansada, estaba muy mal. Pero cuando le empezaron a hablar de Jesús, cuando le hablaron acerca del Señor Jesús, sin duda alguna le han de haber hablado de los milagros que el Señor hace. Le hablarían de la liberación del Gadareno, que él se quería matar, que él andaba desnudo por los sepulcros, que él no tenía una casa, pero que cuando Cristo llegó lo hizo libre. Y entonces el Gadareno estuvo escuchando en la campaña que Jesús tuvo ahí donde él llegó sano y salvo. Le hablarían al Señor, le hablarían a esta mujer, de la mujer sirofeniza, que le rogó al Señor Jesús que fuera para que sanara a su hija, porque estaba poseída, porque también tenía un problema. El Señor Jesús le dijo a esta mujer que pedía un milagro para su hija. Le dijo el Señor Jesús: no te puedo hacer milagro, porque es como si le diera el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella, bien inteligente, ya iba decidida, ya tenía la fe de Dios. Y esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa se sacian de las migajas de los hijos. Y Jesús se maravilló de la fe de esta mujer y le dijo: mujer, qué bárbara, vete, y así como has creído, así es hecho. Dice que la mujer se fue a su casa y cuando llegó, su hija estaba sana, a lo mejor comiendo, bañándose o cambiándose, pero estaba libre de aquel tormento que ya tenía. Le platicarían esto a la mujer que tenía flujo de sangre. Le estarían dando el testimonio de lo que Jesucristo había hecho. Lo cierto es que esta mujer oyó. Es importante oír, hermanos, con atención lo que se nos encomienda. Si es una dirección, hay que escuchar bien, porque si no vamos a batallar mucho para encontrar esa dirección. Si es la receta del médico, tenemos que estar atentos a lo que el médico dice. No sea que me van a dar otro medicamento y me dañe mi cuerpo. Es importante que si no entiendo, yo pregunte. Esta mujer, hermanos, que tenía esa enfermedad, cuando le estaban testificando de lo que Cristo había venido a hacer, estaba escuchando con mucha atención, poniendo sus 5 sentidos para saber dónde estaba, cuándo estaba, dónde estaba ese médico sanador. ¡Qué precioso! Ella escuchó atentamente. Déjeme decirle que la fe que esta mujer obtuvo para decidirse por un milagro, lo que le contaron fue de peso
de valor lo que le dieron, el testimonio que le dieron a esta mujer fue grande. Ella creyó, ella sabía, porque el corazón estaba recibiendo ya. Se da cuenta entonces que cuando hablemos de Cristo, hablemos con certeza, hablemos la palabra, sepamos lo que estamos haciendo, porque luego el que está recibiendo tiene que darse cuenta de lo que está pasando, de lo que le están diciendo, le están informando. A ella le informaron muy bien cómo podía ser sana. Qué precioso. La fe, hermanos, estaban haciendo en ella. La fe estaba naciendo. Dice que este primer paso de la fe es mental, es intelectual, es en el intelecto, es en la mente donde recibimos el primer mensaje. Cuando se nos habla, es en la mente donde se atesora lo que nosotros recibimos. ¿Qué es la mente? Es el almacén que almacena cosas buenas y también cosas malas. Pero esta mujer en su mente, al oír lo que le estaban diciendo, estaba analizando cada parte de lo que le estaban diciendo. Al analizar cada parte de lo que ella estaba escuchando, estaba grabándose en su mente en quién podía creer. Qué precioso, porque la fe, dijimos, hermanos, lo que dice Pablo, que la fe es acústica. Empieza por la mente, empieza arriba. Qué hermoso. Sí, que dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. A aquella mujer le enseñaron la palabra de Dios. Le enseñaron que Jesucristo, la palabra, el verbo, el sanador, el médico, estaba por ahí de campaña. Y aquí viene el segundo paso. El primer paso es: la mujer oyó. Primer paso es oír. El segundo paso es creer en su corazón. Creer en su corazón. El segundo paso es, ya lo perdí, no se crea, aquí lo tengo. Sí, creyó. Esta mujer creyó en su corazón. Porque Romanos 10:10, ¿qué dice, hermanos? En su corazón. Porque, no, así es. Porque con el corazón se cree. Ella creyó en su corazón. Este es el segundo paso de la fe. Una sola fe, pero 3 pasos para recibir un milagro. Precioso. Escuchó, creyó en su corazón. Vea, primero en la mente y luego lo que estaba en la mente bajó al corazón y ella empezó a creer en su corazón. Ella creyó en su corazón. Lo que le hablaron de Jesús, cuando le dijeron de Jesús, ¿qué creen? Ella ya empezó a planear cómo encontrarse con Jesús. A lo mejor le dijeron: la campaña está hasta San Pedro. No me importa. La campaña está hasta Mexicali, allá está Jesús predicando. No me importa. Ya había creído en su corazón. Ya tenía fe en su corazón. Ya estaba creyendo que algo le iba a suceder, porque ella estaba creyendo con todo su corazón. La fe, hermanos, es poderosa. Es tremenda. Es eficaz. Qué precioso. Aquella mujer creyó y planeó cómo llegarle a Jesús. ¿Sabe por qué?
ella tenía que planear. Ella sí conocía las leyes sanitarias, las leyes ceremoniales. Una mujer que estaba menstruando no podía tocar a nadie porque estaba inmunda. De modo que entonces ella se dio cuenta que no podía llegarle a Jesús cuando él estuviera orando por los enfermos o caminando por ahí. No podía acercarse a él y que la fuera a tocar, porque ella tendría que gritar: estoy inmunda, no me toques porque estoy inmunda. Por eso planeó, ¿qué, hermanos? ¿Cómo y qué tocar de Jesús? Porque cuando le hablaron de Jesús, le dijeron: Jesús puede sanar hasta sin verte. Su vida, sus manos, sus pies, sus ojos llenos de amor, con una mirada te puede sanar. Su ropa, sus sandalias están impregnados del maravilloso poder sanador de Jesucristo. Por eso ella empezó a planear: si tan solo voy a llegar a él, voy a tocar solo voy a tocar un pedacito del vestido de Jesús. Solo voy a tocar una partecita, porque yo voy a ser sana. ¡Qué maravilloso! Empezó a planear cómo tocar a Jesús. Cómo tocar a Jesús. Y cuando esta mujer planeó bien, caminando, no pudo correr porque estaba ya muy agotadita, a lo mejor encogidita, cansada, sus pies cansados. Su voz ya no era tan fuerte. Esa sangre, ese flujo de sangre la estaba minando día a día. Enferma, delicada, decaída, agotada, anémica, ya para morir. Pero no me importa dónde está Jesús, yo voy a ir. Y echó a caminar buscando en la campaña que se había anunciado de Jesús. Y cuando ella llegó a donde estaba la multitud, porque a donde llegaba el Señor Jesucristo y sus discípulos, rápido se juntaba la gente, porque la gente sabía que a donde llegara Jesús, llegaba para hacer milagros, llegaba para tocar a la gente, o llegaba para dar una palabra solo, y sanaban con la palabra de Jesús. Ellos sabían, toda la multitud que estaba ahí sabía que Jesús iba a hacer milagros. Por eso estaba lleno el lugar donde estaba predicando Jesús. Y ella llegó a donde estaba, vio la multitud que estaba ahí, pero no se desanimó. Al contrario, dijo: aquí estoy. Este día me llevo mi milagro. Este día soy sano, libre. Tengo muchos años de estar con este azote. No me deja vivir. No puedo disfrutar de mi familia, de mis nietos, de mis bisnietos. No puedo disfrutar de nada. Pero este día, con todo lo que me han dicho, este día me llevo mi milagro. Y oyendo ella y creyendo en su corazón, planeando cómo llegar, llegó ante la multitud. Cuando se dio cuenta que Jesucristo estaba en medio, no le importó la multitud. Ella empezó a abrirse paso. Empezó a abrirse paso en medio de toda la gente, y la gente empezó a amontonarse y apretaban a Jesús. ¿Se da cuenta que dice ahí la palabra? Empezaron a apretar a Jesús porque la mujer se fue abriendo paso entre la multitud. Y eso me gusta tanto. No le dio vergüenza.
como a muchos de nosotros nos da vergüenza ir por un milagro, porque tenemos que hacer algo, porque tenemos que renunciar a nuestro falso manera de vivir. Al orgullo tenemos que renunciar, a la vergüenza tenemos que renunciar. Cuando se trata de algo que me hace falta, tengo que tener valor y no me debe de importar nada ni nadie, porque yo quiero un milagro. Y aquella mujer iba así, decidida, se abrió paso entre toda la multitud. Hasta Jesús dijo: hey, ¿qué pasa? No me aprieten, me van a tumbar. Pero ¿qué le dijeron los discípulos? No, Señor, ves que hay mucha gente y te están apretando. Llegando la mujer, Jesús estaba hablando al frente de toda la gente, pero la mujer estaba atrás. Y ni más tarde, ni más temprano, la acción de aquella mujer, a lo que iba a tocar el borde, tan solo el borde de la vestidura de Jesús. Llegó hasta donde estaba Jesús de espaldas, se inclinó para tocar el borde de la vestidura de Jesús. Inclinada, adolorida, a punto de caerse ahí muerta. Oh, pero ella al tocar el borde del manto de Jesús, estando ahí encorvada tocando ese borde, de repente ya sintió ahí que se estancó la sangre, que sucedió el milagro, que al tocar el borde del vestido de Jesús había sucedido el milagro, porque ella ya había recibido el milagro antes de llegar al borde. Ya llevaba la fe viva, la fe segura, la confianza de que el Cristo que le habían presentado era un Cristo verdadero. De modo que entonces ella, hermanos míos, tocó el borde del vestido de Jesús y ella fue sana inmediatamente. Qué precioso milagro. Dice que ella fue a escondidas por esa razón que ya les dije. Pero Jesús es Dios. Él es Dios. Se dio cuenta de lo que había sucedido y dijo: me están apretando mucho. Alguien me tocó. Y dijeron: nadie te está tocando, nadie te ha tocado. Es que es mucha la gente que está aquí, te aprietan porque estás en medio de toda la gente. Dijo el Señor Jesús: no, es que virtud salió de mí. El milagro de aquella mujer estaba quietecita, había tocado el borde, se había secado ya la sangre, pero estaba ahí encorvadita. Cuando el Señor Jesús dice: alguien me ha tocado, dice que Jesús volteaba para todos lados a ver si alguien decía: yo, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y la mujer estaba encorvadita ahí. Es que sentí que virtud salió de mí. A lo mejor la mujer pensó que estaba escondida, que se había escondido para tocar el borde de la vestidura de Jesús. Pero no podemos escondernos en ninguna parte del Señor, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Qué precioso. Cuando Jesús insistía en que había salido virtud de Él, la mujer encorvada, cansadita, ya sana, débil todavía, cansada por todos los años de perder tanta sangre, amarilla, ¿de qué color estaría? Temblando de nervios, de miedo, pero estaba sana, pero había recibido su milagro, pero había creído a lo que le habían dicho acerca de Jesús. Y entonces ella se para y dice:
Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Qué precioso. Mi mal ningún doctor pudo sanar. Tu fama llegó a mí y hoy vengo a ti. Y hoy sanada estoy. Perdóname. Perdóname. Aleluya. Jesús quiere encontrar gente que crea que Él sigue haciendo milagros. Que Él sigue haciendo milagros. ¿Sabe por qué? Porque Él es amor. Porque Él es Dios. Porque Él es poderoso. Porque Él nos ama. Por Él nos ama no porque somos buenos. No nos ama tampoco porque somos malos. Nos ama porque somos hechura de sus manos. Pero aparte de amarnos, quiere que también nosotros le amemos a Él. Que también nosotros le amemos a Él y que confiemos en Él. Y que tengamos fe en Él. Y que creamos a lo que Él dice y tiene para nosotros. ¿Alguien está esperando un milagro o ya lo recibió? ¿Alguien ya recibió su milagro? Porque está aquí como la mujer de flujo de sangre. Y mientras leímos, mientras hablamos la historia, es el mismo Jesús que está pasando por en medio. Es el Señor que está pasando por en medio de nosotros. Cierre sus ojos y tóquele en esta tarde. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y empiece a adorarle. Bendito Señor. ¿Cuántos años usted tiene, hermano, con esa enfermedad? ¿Cuántos años tiene, hermana, con esa enfermedad? Cierre sus ojos y sepa que Jesús está pasando por aquí. Y Él ha venido a tocar a los enfermos, a los necesitados, a los que tienen problemas, a los que están luchando con dificultades. Él hoy está llamando para que puedas aceptarlo en tu corazón como tu Salvador personal. Él quiere trabajar en tu corazón para que esa fe que viene de Dios venga a tu corazón y luego esa fe te ayude a recibir tu milagro. 3 pasos. 3 pasos. Oír, creer en el corazón y accionar. ¿Quieres accionar en esta hora? Cierra tus ojos y adora. Adora, hermano. ¿Ya se te olvidó adorar? Cierra tus ojos y adora, adora, adora. A mí me ha sanado. ¿A cuántos de ustedes les ha sanado? Los ha librado de problemas. Les ha venido a quitar la tristeza, ha venido a quitar la depresión, ha venido a quitar la culpa, ha venido a limpiarnos con su sangre preciosa. Somos sus hijos y Él está tocando, está tocando, está tocando ahora. Recibe tu milagro. No es una casualidad que la predicadora esta mañana haya predicado de milagro, milagro, milagro. En medio de todo, Él, el Todopoderoso, está aquí para tocarte. ¿Habrá alguien en esta mañana o a esta hora que quiera que oramos por usted? Levante la mano. Esta mañana se hizo un altar de oración, pero vamos a invitar a los enfermos. ¿Habrá algún enfermo? Que se le quite el orgullo, que se le quite el miedo, que se le quite la vergüenza como aquella mujer y venga al altar. Y venga al altar. Aleluya.